Este video tiene un nombre muy especial. Es como quien me busca, es como tú eres el indicado, y ya es la parte 2 de mi actividad profesional. En verdad, me encerraron, mejor dicho, me confinaron en aquella oficina técnica, que era una especie de entelequia, ¿no? De técnica no tenía nada, solamente que estaba allí un ingeniero forestal que, como ya le dije, ya estaba en una edad muy senil ya, llamado H.M. Curran. Y además de él había un perito y una secretaria. La actividad de aquella oficina era que el perito recogía unas hojitas, el ingeniero las miraba con una lupa y hacía una carpeta como una muestra botánica. Yo no tenía nada que hacer, simple y llanamente, bueno, pasaban los días, ¿no? No obstante, habían ciertas cosas. Por ejemplo, un día llegó este ingeniero H.M. Curran, que tenía, como le digo, demasiada edad, con un regalo para mí. ¿Y saben qué era ese regalo? Nada menos que las plantas usuales de Venezuela de Henri Pittier y autografiadas. ¿Cómo me entretuve yo leyendo allí aquel libro? Y un buen día me dio sed y salí al pasillo. Y en lo que salgo al pasillo, viene entrando el director de recursos, el director, pues, de la dirección, pues. Y me dice: buenos días, ingeniero, buenos días. Pero al rato se regresa y me dice: oye, quiero hablar contigo, chico. Bueno, a su orden. Pasa adelante. Y me sienta ya en su escritorio, pues, al lado de su escritorio. Me dice: caramba, me vas a sacar de un apuro, chico. Porque al fin y al cabo tú no estás haciendo nada ahí, etcétera, etcétera. Resulta que le han pedido al ministro que la dirección mía, a mi cargo, le mande un candidato para que dicte unas charlas, ¿no?, allá en la EFOFAC. Porque como la EFOFAC es quien tiene tiene escrita las responsabilidades de vigilancia y conservación de los recursos, pues es natural que ellos se preparen para eso. Y chico, yo no tengo a nadie en pantalla, pero como tú estás ocupado, claro, mucho gusto. Bueno, allí mismo llamó y le dijo al ministro, que candidato, el nombre, no sé qué más. Total, a los 2 días estaba yo en el despacho del director de la EFOFAC. Qué cosa tan maravillosa fue aquello. Me sentí apreciado por la atención tan maravillosa, como si había llegado un catedrático de la Universidad de Oxford, una cosa de esas. Bueno, el director me dijo que necesitaban una persona que inaugurara una cátedra que ellos pensaban que era de técnica forestal para el 4º año del FOFAC, que era además un instituto universitario. Bueno, yo acepté. Y pensar que fue una tremenda decisión y oportunidad que me dio la vida. Porque allí vi yo que tenía vocación para enseñar también. Y en efecto inicié mis clases allí.
dos secciones que tenía, y realmente fui feliz enseñando a esa juventud lo que era un árbol, lo que era el suelo, lo que constituían las aguas. Fue maravilloso. Teníamos anualmente una ida a la selva de Guatopo, al Parque Nacional de Guatopo, y allí compartía yo con 40 muchachos, con 40 alférez, una cátedra en vivo en aquel bosque tan querido por mí como fue siempre Guatopo. Bueno, ahí duré yo 35 años de catedrático. Esos 35 años me sirvieron a mí de mucho. Incluso recibí las condecoraciones más altas que existen en Venezuela. La Andrés Bello, el Francisco de Miranda y todas sus primeras clases. El 27 de junio como buen maestro. Placas de reconocimiento. Me invitaban a todos eventos sociales que tenían, y aquel respeto y aquel cariño que siempre encontré yo en el FOFAC. En ese FOFAC de entonces, cuyo lema, el honor de su divisa, era de verdad. A los 35 años por fin pedí mi jubilación y me la dieron. Y ese fue el carnecito que yo enseñé en aquella alcabala que me paró cuando yo iba a Maiquetía a venirme para el exterior. Bueno, recibí pues de la vida esa primera oportunidad. Seguí en mi oficina técnica, pero ya en una forma diferente. Ya yo era independiente. Las clases eran los lunes y los miércoles desde las 7 hasta las 12 del día. Y a mí nadie me preguntaba para dónde van y para dónde vienen. Bueno, y mis colegas pues iban muy bien con su formación burocrática. Yo estaba allí. Pues. Bueno, un día me encuentro con el director y me dice que cómo iban las clases. Y yo, bien, chico y tal. Y me dice, concha, Raúl, a mí que me gustaría como tecnificar un poco más esta dirección, y no sé qué, y no sé qué más. Y le digo yo, bueno, chico, pero yo tengo una idea muy buena. Tú sabes que el ministerio le hace falta un poco más de respaldo técnico en cuanto a sus decisiones. Y a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que empezáramos la defensa de esas dos especies que están sobreexplotadas, como son la coba y el cedro, que son las maderas finas. ¿Por qué no hacemos una cosa, chicos? ¿Por qué no establecemos una estación de silvicultura? Y luego llegamos a un acuerdo con la facultad para que la maneje y todas esas cosas. Y me dice, chicos, sorprendente esa idea, ¿por qué no la hacemos? Ah, bueno, perfecto. Déjame hacerte un memorando donde le explico las cosas y tal. Y entonces un día me dice, chico, ¿cuánto cuesta hacer esa cosa? Y me digo, chico, la ubicación, lo que teníamos que formar, una misión técnica, vamos allá, la ubicamos y después hacemos, teniendo ya la ubicación más apropiada, bueno, vamos a simplemente, después hacemos el proyecto completo y tal, en fin, me dieron mi luz verde. Y entonces constituí realmente un grupo formado por otro ingeniero, apellido Torres, un perito forestal y un topógrafo, y claro, armado con mi mapa, mi plano, y armado con unas cartas. Más o menos ya habíamos situado dónde iba a ser aquel instituto o aquella estación experimental de silvicultura dirigida hacia la observación de las dos especies importantes como eran la caoba y el cedro. En consecuencia, el vivero natural en Venezuela siempre fue Turén, pues, donde después fue la colonia de Turén.
y antes había sido la reserva de Turén. Bueno, realmente llegamos a Caligua y allí nos embarcamos en una canoa grande por el río, creo que fue Portuguesa, y desembarcamos en un lugar llamado Puerto de las Ánimas, guiado con un buen vaqueano, eso sí. Bueno, entramos allí, nos encontramos como a la media hora de caminar con un caserío más o menos como de unas 15, 20 casas, caserío muy humilde. Y claro, allí más o menos íbamos a poner nosotros nuestro campamento. Llevábamos nuestras tremendas carpas, 2 carpas grandes, y llevábamos nuestros obreros, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos buscando el sitio para poner el campamento, alguien se fijó que había una casa vacía y realmente sola. Decidimos que entonces, bueno, si esa casa estaba allí, pues en vez de armar las carpas, pues nos meteríamos allí. Ya los obreros les mandamos a hacer un tingladito afuera, porque al fin y al cabo estábamos en pleno llano. Pues. Bueno, eso fueron como las 5 de la tarde, comimos, bueno, pudimos echar cuentos y colgamos nuestras hamacas, etcétera, con sus mosquiteros, por supuesto. Y bueno, nos acostamos a dormir. Pero el topógrafo, que era un gordito, era como muy nervioso, ¿no? Y cada rato prendía la linterna y la apagaba, y la prendía y la apagaba. Al fin me digo yo, ¿y qué te pasa, chico? Y me dice, oye, ingeniero, que estoy sintiendo algo raro. Y yo, ¿cómo algo raro? Y yo, bueno, chico, pero entonces no prendí, apaga, prendí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Cuando prendí una linterna, nada menos ni nada más, que cada nudo donde se ajusta el mosquitero, eso estaba full de chipos. Pero no solamente era la hamaca de él, sino era la hamaca de todos nosotros. Imagínense ustedes. Alarma. Los obreros al fin y al cabo están allá, yo estaba en la intemperie. Bueno, en carrera salimos y armamos la carpa en la parca grande y ahí nos quedamos. Pero cuando estábamos ya tomando el sueño, nos ocurrió algo paranormal. Empezamos a sentir que al techo de la carpa nos mandaban una serie, un pum, y rodaba y se veía que caía. Bueno, ¿y qué será esa vaina? ¿Será que algún ocioso nos está tirando algo, o algunos monos? Porque al fin y al cabo el bosque estaba allí cerca de nosotros. El problema fue cuando entonces prendimos una bichicrosen, una lámpara de crosen grande, y salimos, y para sorpresa nuestra no había nada en el suelo. Y decir que lo que rodaba, ¿dónde estaba? ¡Ah, caramba! Ahí la cosa cambió. Y entonces empezamos todos a rezar, pero la cosa seguía. Bueno, entonces al fin alguien dijo, yo tengo entendido que cuando las oraciones no hacen efecto, es mejor decir malas palabras. Y en efecto empezamos todos a decir malas palabras y la cosa terminó. Así se acabó. Poco a poco nos fuimos quedando dormidos. Pero de pronto yo en mis sueños, mejor dicho, en esa fase de que estoy durmiendo, yo oía un concierto de una chacra de sapos que estaba ahí, de rana. Y entonces empecé como a tomar cuando empezaba un sapo, chángara y tanto tángara, y al tercer punto comenzaba el concierto de todas las ranas. Pero a mí lo que me llamó la atención es que aquel lenguaje de aquellas ranas se parecía a unos sonidos
que allá en Mendoza Fría yo había aprendido con un telegrafista, que era el sonido, el lenguaje Morse, ese tan ticarán, ticarán, tan ticarán, ticarica, ticarica, tica. Y yo, carajo, seguramente Morse, o yo como estoy oyendo ahorita yo, ese lenguaje de las ranas, y de ahí nació el telégrafo. Bueno, con ese sueño yo me quedé dormido hasta el otro día. Salimos al otro día a ubicar nuestro punto, pero yo me quedé atrás y me fui a preguntar en los vecinos, y ahí me dijeron que era que el día que llegamos nosotros a esa casa era el novenario de una persona que había muerto allí y que había muerto aventado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dije yo, concha, uno a veces tiene que ponerse a ver que hay cosas más allá de lo que uno piensa. En fin, esa estación de civicultura se ubicó y bueno, regresamos a Caracas, quién sabe qué se hizo aquel. Esa fue la primera cosa. Segunda cosa fue que me pasó dentro de esa oficina técnica forestal, fue que planteé la necesidad de hacer el primer inventario forestal a gran escala en las reservas forestales de Ticoporo, y también me aprobaron el proyecto ese. Es decir, que la oficina técnica empezaba a tomar otro cariz, ¿no? Que ya no era la hojita, ¿no? Ya eran cosas diferentes, ¿no? Y entonces ese proyecto de hacerle el inventario de una reserva como era Ticoporo fue interesantísimo, y realmente me dieron los reales para hacerlo, y entonces constituí una comisión técnica, 2 vehículos Toyota, buenos vaquianos, bueno, y nos fuimos entonces 2 ingenieros forestales más, y bueno, y un cocinero, un cazador. Nosotros teníamos que meternos selva adentro. Bueno, y realmente con los buenos vaquianos que teníamos, que eran 2 buenos vaquianos, nos internamos en la selva de Ticoporo. Aquella selva, cuando yo la conocí, mire, eso era algo hermoso, aquello se perdía de vista, aquello era muy bonito, aquel bosque era extensísimo, estaba como virgen, ¿no? Bueno, seguimos unas trochas que había hecho las compañías petroleras en la exploración de esa selva. Bueno, y entonces empezamos nuestro trabajo. Estamos en el año 1958. Bueno, como al mes y medio de estar metidos allá, nos llega un emisario que venía de Barinas, de la zona de... Y ese emisario llevaba un recado. Y ese recado era para mí de unos colegas, donde me decían que me presentara en Caracas con la mayor urgencia posible, porque teníamos necesidad de aprovechar el momento para fundar una sociedad gremial que peleara por nuestras ideas y sobre todo por conquistar el sitial que le correspondía a la ingeniería forestal dentro del concierto de profesiones venezolanas. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el momento? Entonces, cuando nos enteramos nosotros que era que el 23 de enero había caído la dictadura de Pérez Jiménez y se había iniciado un gobierno democrático
a cargo de Wolfram Larrazábal. Bien, entonces inmediatamente yo me vine a Caracas y junto con los demás compañeros fundé la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales. Su primer presidente, el que está aquí. Y luego hicimos un gran acto en el Colegio de Ingenieros con asistencia de representantes del gobierno nacional. Entonces, en ese acto era donde nos íbamos a dar a conocer como un gremio y como una profesión que íbamos dispuestas a realmente a defender técnica y racionalmente la existencia de un bosque. Bueno, ese acto fue muy bello. Primero, porque éramos unos jóvenes, todos éramos jóvenes, teníamos un entusiasmo grande y en consecuencia ese acto que contó con la colaboración de la dirección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, contó con la colaboración de todo el Colegio de Ingenieros. Aquel acto fue bello. Por supuesto que bello, indudablemente, pero imagínense ustedes, este que está aquí, que iba a ser el presidente o que lo era, y que tenía que esa noche de ese gran acto dirigirse con un discurso a aquella audiencia tan interesante, tan bueno, y sobre todo con la presencia allí de los ministros del gabinete, porque así fueron. Bueno, fueron momentos en que, no sé, eso era algo que uno no tiene palabras para describir, aquel medio escénico. Bueno, al fin se dio el acto. Cuando yo llegué, aquello estaba full de gente, una audiencia bellísima, allá donde se iban a poner pues los directivos, allí estaba la silla del presidente del colegio, etcétera, etcétera, y la sillita donde iba a estar el presidente de la Sociedad de Ingenieros Forestales, que iba a tener que hacer su discurso. Bueno, yo me acuerdo que yo, con mis nervios, agarré un papel y me puse en una máquina a escribir porque no había computación. Escribí mi discursito y mi cosa, ¿no? Bueno, empezó el acto, habló el presidente del Colegio de Ingenieros y luego el presidente reventó aquella hermosa interpretación de la coral de la Universidad Central de Venezuela, el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Y después intervinieron, me dieron la palabra. Sabrás cómo me paré yo de aquella silla y cómo me paré frente a la tarima y allí saqué mi papelito y el ingeniero Manuel González Vale me dio el protocolo. Señor presidente, señor ministro, bueno, ese miedo escénico que yo no había dado nunca un discurso y la expectativa que había. Pero llegó un momento en que ese papel no me sirvió. Lo agarré y lo puse a un lado. Se me pasó el miedo escénico y empecé a decir lo que yo sentía. El pensamiento, la filosofía y mi guía de todo lo que con el sector forestal yo pretendía que fuera así. Es decir, me salió aquel orgullo y aquella alegría de ser indudablemente un defensor, un guardián de los bosques de mi país. Y después de eso me di cuenta que realmente
yo había asumido un compromiso conmigo mismo y que ese compromiso será como la relación de madre e hijo, nunca termina. Y así fue como me di cuenta de que ese liderazgo que había empezado allí tendría que llevarlo por siempre. Y así lo he hecho. Después les cuento la otra parte que viene de esta pequeña incursión en una oficinita técnica de donde salieron por lo menos estos dos grandes compromisos morales. Primero, el ser un catedrático, y el segundo, presidir por primera vez una sociedad que lucharía y sigue luchando porque los bosques de un país sean protegidos, pero además que presten una función social. Hasta el próximo.